Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dobbia di Predapio, una aldea de la Romaña, Italia. Hijo de una familia humilde. Su padre era un herrero anarquista revolucionario llamado Alessandro Mussolini y su madre Rosa Maltoni, quien era una maestra de escuela. Aunque se convertiría en uno de los más grandes oradores del siglo XX, empezó muy tarde a hablar, por lo que sus padres llegaron a pensar que sería mudo. Resultó ser un niño conflictivo, que se metía con frecuencia en problemas con los compañeros, siendo expulsado del internado de los padres salesianos en Faenza, por arrojar un tintero a uno de los padres y agredir a un compañero. Lo enviaron a la escuela Giuseppe Garducci, donde de nuevo se lo expulsó por herir a otro muchacho. Cursó estudios de magisterio, graduándose de maestro en 1901, a cuyo término fue profesor durante periodos nunca demasiado largos, pues combinaba la actividad docente con continuos viajes. Ejerció como docente en las escuelas medias de Gualtieri, hasta que escapa a Suiza, huyendo del servicio militar. Allí trabajó como obrero y aprendió a hablar alemán e inglés, y se integró a un sindicato de militantes socialistas hasta que fue arrestado y expulsado del país, donde había iniciado contactos con sectores próximos al movimiento irredentista. En 1908 ingresó a un diario en el pueblo austriaco de Trento. Escribió una novela, La amante del cardenal. En 1909 conoció a Rachel Guidi, con la que acabó conviviendo maritalmente y no sería su esposa hasta 1917. Fruto de esta unión nacieron 5 hijos: Eda, Vittorio, Bruno, Romano y Ana María. La bellísima hija mayor, Eda, de carácter energético y rebelde, se casó con el conde Galeazzo Ciano, que llegó a ser el delfín político del duce. La Federación Socialista de Forlín lo nombra secretario de la federación y asume la dirección del diario Lotta di Classe. En 1912 dirige el diario socialista L'Avanti, desde donde se erige en portavoz de los trabajadores y denuncia la represión que el Estado ejercía sobre el proletariado durante las huelgas en pos de mejores salarios y dignas condiciones de trabajo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Mussolini se muestra contrario a la intervención de Italia en la guerra, pero hacia octubre cambia sorpresivamente su posición de una neutralidad activa, viraja ideológica que le cuesta la expulsión del diario y del Partido Socialista. Mussolini advierte que la revolución socialista estaba destinada a fallar antes de iniciarse. En noviembre de 1914, Mussolini funda en Milán el diario Il Popolo d'Italia. En febrero de 1917 resulta gravemente herido. Permanece internado durante 4 meses y una vez dado de alta retoma la conducción del diario. Terminada la guerra, la situación social en Italia era muy propicia para los planes políticos de Mussolini. Una desocupación creciente, los excombatientes que sentían haber peleado por nada, ya que Italia fue tratada como una potencia vencida y una economía quebrada. Le dieron a Mussolini la posibilidad de nuclear a toda esta gente desocupada y desilusionada en sus grupos llamados Fasci di Combattimento, que en 1921 formaría el Partido Nacional Fascista. En 1921 formaría el Partido Nacional Fascista. Mussolini abandonó el socialismo tradicional
por un socialismo nacionalista, convencidos de que la revolución socialista no podía exportarse a otros países sin antes madurar en la propia patria. Unió en uno mismo grupo a la nueva clase burguesa de la posguerra con las grandes industrias, los trabajadores, los excombatientes, los agricultores y el ejército, dando forma a su concepto de cooperativismo. En junio de 1924, un parlamentario criticó el régimen de Mussolini, era Giacomo Matteotti, diciendo: "Este régimen es cruel y está asesinando a la gente. Es un desastre". Mussolini no podía aceptar esto, ya que esta información llegó al extranjero. El 10 de julio de 1924, Matteotti fue asesinado. Mussolini declaró que él no tenía nada que ver con esto. Por primera vez, la opinión pública había estado en contra de Mussolini. Rápidamente arrestaron a una persona, pero solo pasó un corto tiempo. En su programa político, Mussolini habla del nacionalismo, anticlasismo y antisocialismo, pero siempre a favor de la colaboración entre los productores y el proletariado. Por primera vez, los ciudadanos se sentían protegidos por el Estado y orgullosos de ser italianos. Las grandes obras públicas, la construcción de autopistas y la creación de nuevas industrias cambiaron la fisonomía de Italia en pocos años. En ese mismo año, Italia tuvo la llegada de Hitler. En 1935, Mussolini se lanzó a su aventura imperialista, invadiendo Etiopía, donde los italianos cometieron verdaderos genocidios sobre los nativos. En 1938, y traicionando las ideas de toda su vida, aprueba las leyes raciales para congraciarse con los alemanes. Finalmente, en 1940, arrastra a su país a una guerra absurda, donde se cometen desastres militares en cadena, afectando incluso los planes de los alemanes, que pagarán con la derrota una alianza inexplicable. En 1943, en medio de las derrotas militares, Mussolini es depuesto por el rey, que de adulador pasó a verdugo. En 1943, en medio de las derrotas militares y mientras los aliados desembarcaban en Sicilia, el Gran Consejo Fascista, que hasta entonces se había limitado a avalar las decisiones de Mussolini, se deshace de su jefe para quedar bien ante los ojos del enemigo. El rey Víctor Manuel III, eterno admirador del duce, también piensa en salvar su propio pellejo y depone a Mussolini, ordenando su arresto. Al poco tiempo, Mussolini es liberado por los alemanes y contra su voluntad Hitler lo nombra jefe de la República Fantoche de Saló. Los italianos del norte le siguen siendo fieles, pero se desata una guerra civil entre los partisanos y los fascistas. En Italia reina el caos con las tropas italianas que no saben a quién servir, si a Badoglio, a Mussolini o a los alemanes. La guerra se transforma en una lucha fratricida entre fascistas y antifascistas, y los alemanes invasores dejan el sello sobre la población civil italiana. Viejos amigos, jerarcas del partido y hasta el conde Ciano, padre de sus nietos, son fusilados por orden directa de Mussolini. Su hija, Eda, luz de sus ojos, nunca le perdonó el asesinato de su marido. Eda nunca más le dirigió la palabra. Cuando en 1945 Mussolini, disfrazado de soldado alemán, cayó en manos de los partisanos, su viejo amigo Sir Winston Churchill no le dio la oportunidad. Mussolini y su amante Clara Petacci fueron fusilados en Giulino di Messaga. El 28 de abril de 1945, por orden del Comité de Liberación Nacional, los cadáveres de ambos fueron expuestos públicamente en las calles de Milán.
Más tarde, en 1967, los restos de Benito Mussolini fueron entregados a su esposa, y así él pudo tener un funeral digno.